Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar de un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. ¿Cuál es la razón que hacía que Pri no pudiera alejarse de esta mujer? Hoy por fin lo entendía. Bambi siempre había sido como una gatita terca y perdida, consentida, exigente, necesitada de atención y con la costumbre de irse sin avisar. Pero al final esa gatita siempre regresaba al mismo lugar, al lugar donde alguna vez le dieron agua y comida, donde durmió cálida y segura, donde recibió amor. Y ese lugar era Prin. Para Prin, esa Bambi era una gatita de la que nunca se cansaba, o dicho con mayor precisión, de la que nunca quería cansarse. Cada vez que la encontraba estaba sola, temblando bajo la lluvia, aunque mordiera y arañara, aunque muchas veces la lastimara tan profundo que las heridas se volvían cicatrices. Prin jamás era capaz de simplemente pasar de largo, sin recogerla y llevarla a casa. Era una relación completamente fuera de la lógica, rozando lo tóxico. Prin no lo negaba y sin importar cómo se definiera, nunca podría mentirse diciendo que era un buen amor, pero tampoco era un amor del que pudiera desprenderse con facilidad. Entre ella y Bambi parecía existir un hilo delgado y frágil que las unía. No importaba qué tan lejos estuvieran ni cuánto tiempo pasara, nada lograba romperlo. Tal vez era comprensión, un apego profundo o un sentimiento que ni ella misma sabía nombrar. Si era como Min había dicho alguna vez, entonces era una forma de karma, y Prin empezaba a estar de acuerdo. Bambi siguió llorando sin control hasta que Prin ya no pudo soportarlo más. Al final la llevó de vuelta a su habitación. Esa noche el cuarto de Prin se sentía distinto. Se metió a la ducha, lavando la humedad de su cabello y el olor a malta que aún llevaba encima, y luego se puso su pijama favorita. Al salir del baño vio que Bambi seguía despierta, perdida en sus pensamientos. Prin sacó el sofá cama y le puso una cobija para que pudiera dormir cómoda. Después, la noche se sentía larga. Mientras hacía todo eso, Prin pensaba en cómo le explicaría a Min al día siguiente que había vuelto a acercarse a Bambi y ni siquiera sabía por dónde empezar. Prin le pasó ropa para dormir a Bambi. Poco después la chica regresó lista. Prince se acercó, la tomó del brazo, la sentó y empezó a secarle el pelo. Perdón, no deberías tener que cargar con todo esto, dijo Bambi tras un largo silencio, con la voz llena de culpa. Bambi no solía disculparse cuando lo hacía, era porque de verdad lo sentía. Está bien, yo también estuve mal por llevarte a casa cuando dijiste que no querías volver, respondió Prin con suavidad. Sé cómo se ve desde afuera. Seguro la gente piensa que mi vida es privilegiada. No lo niego, dijo Bambi con la voz cada vez más triste. Vivir sin tener que luchar por nada, sí es un privilegio, tanto que a veces ya no sé si es que no necesito esforzarme o si aunque lo intente de todos modos no puedo hacer nada. Prince siguió secándole el cabello con cuidado y paciencia. Sigue intentándolo, hazlo a tu manera. Algún día tu mamá va a ver tu sinceridad, dijo, peinándola con delicadeza. Y aunque ella no lo vea, otros sí lo harán. Y aunque nadie más lo vea, tú lo vas a ver. Te vas a sentir orgullosa. Mientras seas feliz y estés orgullosa de ti misma, las palabras de tu mamá o de cualquiera ya no te van a afectar. El silencio se apoderó del cuarto. Bambi estiró la mano y tomó la de Prin. Prin se detuvo, sorprendida, y bajó la mirada. Bambi alzó el rostro para mirarla. Luego se puso de pie y quedó frente a ella. Si hubiera sabido que ser amiga se sentía así de bien, habría sido tu amiga desde hace mucho tiempo. ¿De verdad? Prin sonrió. Bambi le devolvió la sonrisa. Podemos ser amigas, amigas de verdad, muy cercanas. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.